Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cota. Hoy vamos a empezar con una leyenda, con un mito, una historia urbana que se cuenta en ciertas localidades de México y que involucra a los cincuates. ¿Tú sabes qué es un cincuate? ¿Te suena? ¿Qué te imaginas con cincuate? Me suenan los cincuates. Siento que, no sé si ya lo comentamos aquí o, Sí. si fue algo que vimos en algún masaje tours. Es una serpiente muy común, digamos, Ujú. entonces a lo mejor por eso te suena. Es, digamos, común en la Ciudad de México, centro del país, conurbana y otros lados de la República. ¿En Colig no había cincuates? No que hayamos visto, ¿No? Ah, ok. pero bueno, imagínate que es una serpiente color crema, ¿no? Amarilla, entre amarilla, crema tirando al mango, pero más bajito, Ujú. jaspeado con negros, y luego conforme haces la cola puede tener también patrones rojos. Es una Ok. serpiente bonita porque es inusual con respecto a otras serpientes en que su patrón varía de acuerdo a lo largo del cuerpo, Ujú. ¿no? Son serpientes que llegan a crecer pues, un metro y medio, son más o menos grandes, digamos. Son completamente inofensivas, por supuesto, pero la leyenda dice lo siguiente, ¿ok? Que cuando las mujeres, digamos, están amamantando y tienen al bebé y están produciendo leche, los cincuates se sienten totalmente atraídos por el olor y se acercan a la casa, ¿no? Se meten así sí. por alguna rendija, a lo mejor es lo que habías escuchado, Sí, 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 ese sí. mito, esa leyenda. Y entonces aquí es lo curioso, porque entonces el cincuate, según se cuenta la historia, entretiene al bebé con la cola, o sea, le da al bebé la cola como si fuera un chupón, ¿no? Ujú. Mientras la serpiente se roba la leche, ¿no? Se Ya. toma la leche de la mamá. Y es un mito muy difundido, ¿eh? En muchos lados Ujú. Si tú, Claudio, ustedes allá afuera, tuvieran que desmentir este mito, ¿cómo lo atacarías? ¿Cómo? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué tiene mal ese mito? Digo, tiene mal todo, pero ¿qué crees Ajá. que sería paso uno fundamental porque eso no podría suceder? Ajá, que la serpiente es incapaz de ser amamantada Sí, o sea, ¿pero Ajá. por qué? porque no tiene labios. Exacto, ya Ajá. sabíamos, ya habíamos hablado de eso, ¿No? ¿no? Eso ya o lo estás deduciendo. No lo estoy deduciendo. Exacto, solo los mamíferos tenemos labios, ¿no? Ujú. Y mamamos, de mamífero. Ujú. El resto de animales, ningún otro tiene esa posibilidad de tomar leche. Digo, Ajá. ya deja tú digerirla, ¿no? Pero Ajá. ni siquiera succionarla. Entonces, bueno, me da gusto, Claudio, que estés en el lado positivo de las serpientes. Evidentemente estamos trayendo esta colación porque nuestro episodio de hoy va a estar dedicado a las serpientes. ¿Por qué? Porque estamos en el momento del Día Internacional de las Serpientes, que es el martes 16 de julio. Y debido a ello, pues aquí ya saben que somos amigos de las serpientes, de los ofidios. Y cada año les vamos a traer algún programa, ¿no? Dedicado a serpientes por diversos lados, ¿no? Le vamos a entrar desde un lugar. Me queda una duda todavía. Bueno, no, Ujú. vamos guardándote preguntas Ok, para más adelante. gracias, poco a qué poco. amable. Bien pianito. Entonces, no, nada más eso. Día Internacional de las Serpientes, 16 de julio. Y acuérdense que viene el Festival de las Serpientes. El tercer Festival de las Serpientes, la tercera edición, que va a ser en esta ocasión en la Ciudad de México. Entonces, están escuchando en la Ciudad de México, van a poder ir. Apúntenle 26, 27 y 28. Y esto es en el pabellón de la Universidad, ahí en la UNAM. Y ahí hay conferencias, hay charlas, hay de todo, hay talleres, si tú quieres conseguirte un gancho herpetológico y no sabías dónde, bueno, pues ahí es el lugar. Si quieren conocer más gente, a lo mejor ustedes tienen esa afición y no tienen amigos como ustedes, vayan a conocer, vayan a ver que sí hay más como ustedes, ¿no? Que no les están rodean. solos en este mundo. Y algo que vamos a hacer ahí, yo voy a hacer para masaje cerebral, voy a seguir con una especie de encuesta que he ido haciendo a lo largo de la vida con la gente que le gustan las serpientes, que es cómo empezó, porque muchas personas creerían que tiene que haber como un mito fundacional. En mi caso no lo hay, yo desde que me acuerdo me gustan, pero ahí es un buen lugar para seguir juntando esos testimonios. Pero entonces hoy, para hablar de serpientes, para dedicar ese capítulo a los vertebrados sin patas, ¿no? Los reptiles favoritos de este programa, ¿quién nos acompaña? Hoy está con nosotros Jonathan Arroyo, que es director de Ophidiofauna Have, una organización que se ha especializado en la preservación de las serpientes
con 8 años de experiencia en manejo y gestión con estos animales, enfocado actualmente a la educación ambiental y capacitación para la preservación de las serpientes. Jonathan, bienvenido. Sí, muchas gracias. Me da Johnny, gusto. ¿verdad? ¿Dijiste? ¿Te decimos Johnny? Johnny, ¿Sí? está bien, Johnny. Johnny, el de las víboras, ¿así te conocían? Sí, ¿Sí? ya me acostumbré. Créeme que te comprendo. Oye, bueno, para empezar por ahí con esto, ¿a ti cómo te comenzó o en qué momento empezaste a prestarles atención a las serpientes? Bueno, yo empecé desde como los 13, 14 años más o menos. Ajá. Empecé como creo que muchos empezamos, de comprando ejemplares pues que no eran precisamente de procedencia legal. Claro. Que en los tianguis, en los mercaditos, pues que aquí en Ciudad de México es muy común verlo. Sí. Yo en ese tiempo me compré una Thamnophis, una culebrita de agua. Ujú. Obviamente pues no era legal. Y a las 2 semanas de que la compré se murió. Pero yo desde que la vi, pues Ajá. me enamoré. Sí, la vi y luego dije, es lo que me gusta. Ajá. Me llamó mucho la atención, aunque no sabía nada de ellas. Irresponsablemente yo pues me la llevé y se murió. Entonces creo que eso más que como desmotivarme, me motivó a decir, quiero aprender sobre esto. Claro. Empezando por el por qué se me murió, descubrir que no era legal Ujú. y a partir de ahí comenzar a adentrarme en este mundo de las serpientes. Y terminé formando un principio muy rígido, como un compromiso de vida de preservarlas o aportar el granito de arena para su preservación. Y ya de ahí, hasta el día de hoy, me dedico a ellas. Claro, eso pasa mucho, ¿no? Cuando te gusta un bicho como las serpientes o a lo mejor las arañas o las tarántulas, sabes que buena parte de tu labor va a ser convencer a otra gente, ¿no? De que, no, de lo maravillosos que son, ¿no? Y de que si no te vas a enamorar, a lo mejor no vas a volverte un fan de las serpientes, pero al menos que les des su lugar de existir, Ujú. ¿no? Sí, Y ahora tienes ¿cómo se llama? Es que antes se llamaban UMAS, pero ahora se llama PIMS. ya se separaron. Es hay UMA y ajá. es PIMS. ¿Y qué es PIMS? Las PIMS son predios o instalaciones para manejo de vida silvestre. Órale. La diferencia ahí es que La UMA es extensiva. la UMA es extensiva. ¿Qué es Qué una bueno. UMA? Perdón. Unidad de Manejo para la Conservación del Medio Ambiente. A lo Ajá. mejor si tú leíste Fieras Familiares, deberías tenerlo Ujú. familiarizado, pero antes, y qué bueno que lo han separado, porque cuando a mí me tocó pasar por lo que Johnny ya pasó hace poco, solo se manejaba un esquema, que era UMA, ¿no? Unidad de Manejo para la Conservación del Medio Ambiente, y era un poco el mismo trámite si tú tenías un terreno, digamos, donde hay cocodrilos ocurriendo de forma natural y tú explotabas algunos de esos, una población silvestre, así tenías 3 boas en tu closet, ¿me entiendes? Como que Ya, era, ok. era una locura burocrática y como sin sentido. Pero bueno, a mí me tocó pasar por ahí. Yo también tuve mi UMA, fundé mi UMA como a los 17 y medio, por ahí, y fue un trabajal. Total, entonces me da gusto que hayan separado a PIMS y UMAS. Sí. ¿Tú tienes una PIMS desde cuándo? Una PIMS desde 2018. Ok, o sea, ya tienes sus años Sí, operando. todavía para esos años, o un Ajá. poquito antes, cuando se empezó con esta separación, tú Ajá. podías tener una PIMS en tu baño y Ajá. te la iban a probar. Claro. Y pues ahorita ya no, ahorita ya está muy regulado. Ya te piden medidas mínimas de las instalaciones, te piden Claro. tu área de cuarentena, el área de crianza, como que todo esté muy separado. Y un programa de manejo, ¿no? Ujú. Y, sí. Sí, ahorita ya, por hoy ya está muy controlada esa parte. Qué bueno. Ajá. Oye, entonces, Ophidiofauna Hub, pueden buscarlo en redes sociales mientras vamos y venimos al primer corte, ¿no? Échenle un ojo y así van a saber de qué estamos hablando. Y ahora, de regreso, pues vamos a dejarle a Claudio una pequeña, esta más que una pregunta, es Un comentario. experimento, ¿no? Un experimento. Cuando volvamos, Ajá. la idea es que tú me digas qué serpientes venenosas mexicanas te vienen a la cabeza Ujú. y cuáles no venenosas también te vienen a la casa, mexicanas. Ok. Ok, ustedes allá afuera también, vamos y venimos. Échenos @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Estamos platicando aquí con Johnny, el de las serpientes, o Jonathan Arroyo. Y antes del corte, Andrés Cota preguntaba que qué serpientes son venenosas ¿Cuáles te vienen a y la cabeza? cuáles Mexicanas. mexicanas. Sí. La coralillo, Ajá, coralillo. la cascabel, La cascabel. El- Como 40 especies. la de cascabel que es venenosa, que ahí Sí. dice. Sí, la cascabel. Eh, Sí. No me digas. No.
Ay, es que se me acaba de olvidar el nombre de... Cobras no hay en México. No. Ay, ahorita me voy a acordar. Caipanes tampoco hay en México. Ay, me estoy llevando el demonio. Y esto sí me lo tenía... Lo pensé antes del corte y ahorita ya me... Ah. Bueno, hace rato dijiste la cincuata no es. No es. Esa no es. Ajá. La falsa coralillo no es venenosa. Falsa no es. Vamos en 4 en total, ¿eh? 4. Ay, siento que hasta tiene nombre de mezcal la que estoy pensando. Probablemente. ¿Puede ser? Sí, Eh, sí, seguramente. Ah. Además es una palabra muy bonita. Bueno, a mí me parece. No, recuérdame porque si no vamos a estar haciendo esperar a la gente. O sea, solo quiero dejar aquí con el interventor de la Secretaría del Ciudadano, ¿no? que en Que el lugar fueron donde hay más 4, serpientes, yo 4 dije 4. serpientes. Estamos en el país con mayor diversidad de serpientes del mundo. Ajá. Y Claudio solo supo decir sí, 4. pero no quería significar eso, obviamente. Para eso no estamos aquí, no se trata de eso. No, yo esperaba que pensé que sí ibas a decir nauyaca. Nauyaca, ese es el que... Nauyaca. Ay, Y es gracias. una palabra bonita, ¿sí o no? Sí, es muy Nauyaca. bonita. Y yo pensaba que ibas a decir esos 3. Ujú. Y también luego aposté que quizá no ibas a llegar a 3 no venenosas. Y simplemente lo iba a usar como un ejemplo de cómo a qué le prestamos atención y a qué no. O sea, Ujú. todo el mundo más o menos tiene ahí en una noción de que las serpientes son peligrosas y sabe unas cuantas especies venenosas y no conoce todo el resto. O sea, como que no hay una balanza de la cantidad de serpientes que realmente no presentan un riesgo para los humanos, ¿no? Lo mismo pasa con las bacterias, conocemos a las patógenas, no alcanzamos a detectar que hay muchísima diversidad y que nos habitan a nosotros también. O sea, como que tenemos mucho nuestras narrativas desde la amenaza, ¿no? O con los insectos pasa igual, ¿eh? O sea, o las arañas. Creo que de arañas, las venenosas, las realmente peligrosas, es menos del 1% de las arañas. Ujú. Pero creemos que son peligrosas y Claro. les damos un chanclazo. Y con las serpientes pasa un poco igual. Tú vete a cualquier comunidad, digamos, rural, serpiente que ven pasar, serpiente a la que le dan un machetazo. Ujú. Lo cual a veces opera de una manera, digamos, no muy eficiente para la comunidad, porque si tú andas matando a cualquier serpiente que ves, pues las serpientes venenosas son mejores, o sea, tienen digamos, mayor incidencia de captura de sus presas. Mm. Entonces, si tú andas matando a su competencia, probablemente a la larga vas a hacer que haya más venenosas, ¿no? O sea, deberes de tener una población lo más diversa posible para que ahí se estén regulando. Bueno, el caso es que son nauyacas, coralillos, cascabeles. Ajá. A lo mejor puede ser dicho cantiles. Y ya si le hubieras echado muchas ganas, alguna de las marinas, ¿no? Tenemos una serpiente marina venenosa. Pero no venenosas, tenemos muchísimas, ¿no? Por ahí veía... Muchísimas más. Ahorita Johnny me desmentirá. El conteo que me había quedado era hasta 439 especies en México. A lo mejor ya hay más porque luego hay reclasificaciones. Pero pon tú que 440 especies aprox. Tú dijiste 4. Bueno, Estuvo un pequeño bien. porcentaje. Ahí tienes el 1% de las serpientes. Y bueno, en México además somos eso, país, primer lugar de diversidad del mundo de serpientes. Y de todas estas 440, ¿no? Más o menos 91 son venenosas. O sea, que es una buena porción, ¿eh? No en todos lados es así. Aquí tenemos muchas vipéridos, digamos. Somos país también de diversidad de vipéridos. ¿Correcto, Johnny? Sí. ¿Y te parecen bien esos números o crees que o tienes algo más al día? Me parece que se actualizó a finales del año pasado. Ajá. La verdad no recuerdo el número, pero Sí. sí ya con el avance de la biología molecular, También. sí ya es se cierto. están separando más Sí. y subió un montón. Ah, sí, es que claro, separas lo que antes pensaba subespecie, especie, ¿no? Y sí, a cada rato la taxonomía, hemos dicho eso aquí, se va como, pues sí, haciendo cada vez más específica y entonces, por ejemplo, las boas, que antes eran una sola especie o dos en todo el continente, pues ahora ya está partido en un montón. Igual hay unas nauyacas, ¿no? Arborícolas, las de pestañas. Sí. Las que antes eran Botrytis schlegeli, ya ahora son un montón de especies, ¿no? Entonces, bueno, en fin, bueno, pero pon tú que 400 y feria, ¿no? Un poquito más. Ujú. De las cuales la mayoría son, pues sí, completamente inofensivas. ¿Cuál es tu favorita de estas Mi serpientes? favorita. Sí. Hablando de México, Sí, pensando en México como ejemplo. las coralillo ¿Sí? Las Sí. coralillo. Y hablando del mundo, del mundo sería las serpientes marinas en ¿Sí? general. o sea, tú eres de los de las serpientes venenosas 100%, Sí. ¿verdad? Tú eres club serpiente venenosa. Sí, pero yo siempre he dicho que si
me va a matar una, que sea una coralillo. No, mejor que no te maten ninguna. Que ojalá y no, pero ¿Tú te acuerdas cómo, según tú, diferenciar entre una coralillo y una falsa El coralillo? orden de los colores, ¿no? Eso depende mucho de dónde estés. Hay Ajá. algunos... Esta idea del orden de los colores, incluso con la rima, ¿no? En Ajá. inglés y en español la puedes hacer. Viene de ciertos estados de Estados Unidos donde sí se respeta el orden de colores. O sea, Ajá. donde ahí sí te sirve esa cancioncita en que si es amarillo junto al negro, ¿no? Ujú. O si es blanco, o sea, como si tiene dos anillos claros y uno negro en medio o al revés, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí respetan las reglas del color. En algunos estados, no en todos. Aquí en México hay de todo. Hay falsas que no respetan, hay coralillos que ni siquiera tienen las bandas como tal, ¿no? O sea, yo no me iría con esa idea. Ok. Pero hay métodos, ¿no? ¿Tú qué dirías, Johnny? ¿Te suena? sí, pues ¿Qué darías de consejo? hay varios. No la agarren. de entrada. De entrada, si no agarrar nada, si no sabes qué es, ¿no? Sí. Pero lo que se recomienda siempre es que tú aprendas o memorices qué especies hay en tu país Sí, o en tu pues, región. Sí. Pero pues hay distintos métodos. Por ejemplo, el más sonado ahorita es para diferenciar el género Lampropeltis de falsa Ajá. coral y las Micrurus, las reales, Ujú. fijándose en la escama loreal, la que tienen ubicada entre el ojo y la nariz. Órale. De forma simple, en las falsas corales vamos a encontrar 3 escamas en este espacio. Ajá. La del medio es la escama loreal, Que es más grande. es un poquito más grande. Sí. Y la coralillo real no la tiene, solo vas a ver 2 escamas en ese espacio. Pero pues obviamente para verlo Hay que tienes acercarse, Es ¿no? como, ¿cómo sabes cuál araña es violinista? No, pues le cuentas los ojos, ¿no? Ya si le estás contando los ojos. Ajá. No, Ajá. pues sí, pero bueno, a grandes rasgos yo también les daría un consejo, digo, no las toquen nunca, pero si están viendo una serpiente que mide más de 30, 40 centímetros, probablemente es una falsa coral, ¿no? Y si mide más de 1 metro, casi y gordita, es más, si la están viendo, probablemente es una falsa coral porque las coralillos son bastante más huidizas y fosoriales y a menos que andes moviendo rocas, ¿no? No te cruzas una. Y los ojitos también, ¿no? Como que yo digo, esto es algo que detecto así desde arriba, que las coralillos tienen los ojos muy chiquitos, casi Sí. como así cabeza de alfiler, y las falsas corales pues tienen ojos más grandes, como de colíbrido. Como canica. Ajá. Otra opción es que le pongas el dedo, Claudio, ¿no? Exacto. Y a ver, Y a ver cuánto dura. Si te duele, ¿no? Ajá. No, pero no creas, incluso herpetólogos, digamos, muy connotados, terminan teniendo accidentes, si no es que muriendo por este tipo de espejos entre especies, ¿no? Aquí Sí. en México hubo un caso sonado en el sureste, en que después de manipularla un buen rato y tomarle fotos, de pronto la serpiente se volteó y le mordió, y en ese momento dijo, no, pues esto sí era una coralillo. Y sí, en fin. Perdón, Johnny. ¿Y en ofidiofauna qué manejan? Para volver a Pues eso. ahorita nos estamos enfocando más en venenosos. Ajá, Tenemos, en plan de manejo son 30 especies diferentes, ajá. pero actualmente estamos trabajando más con auyacas, cascabeles, cobras, cantiles. Y no venenosos, pues serían falsas corales, Ujú. boas y pitones. Ok. ¿Y coralillos tienes, dijiste? No. Llegamos a tener, Sí. a trabajar con Oye, coralillo. ¿y qué finalidad tienen estos bichos ahí? Pues nosotros nos enfocamos mucho en educación ambiental. Ujú. Podemos reproducir, pero nos estamos enfocando de lleno a capacitación y educación ambiental. Entonces todos nuestros animales nos ayudan mucho en esa parte. Ok. Bueno, ya se nos está yendo el segundo corte. Pregunta, Claudio, pregunta. No, a ver, no, esto es más bien para que ustedes también nos cuenten allá afuera. ¿Te suena algún otro mito, alguna otra leyenda, alguna otra creencia con respecto a las serpientes? Esas que pican con la cola, que, ¿no? Luego depende de en qué estado de la República vivan ustedes o en qué país de Latinoamérica estén escuchando. Échenos sus aportaciones de mitos, leyendas de serpientes, @coteriart, @claudífonos, vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral dedicado a las serpientes por el Día Internacional de las Serpientes, que es este 16 de julio. Y estamos hablando aquí con Johnny de Ofidiofauna Hub sobre, bueno, manejo de serpientes, educación, ¿no? Y estábamos, nada más, era una pregunta al aire. Si tú nos ibas a aportar algún mito o leyenda que se te ocurra, a lo mejor no, a lo mejor nunca has coexistido con ellas. No, nada más me acuerdo del de la serpiente que le ofrece la manzana a Adán. Mito fundacional de la mexicanidad moderna, ¿no? Exacto.
Sí, Adán es un mito. nombre mexicano, ¿no? Leyenda absoluta. Pero bueno, aquí en México tenemos muchos, ¿no? Que si se las toman en mezcal y eso te da vigor o no. O sea, hay tanto mito, digamos, como en idea, ¿no? Teórico, como mito en práctica, ¿no? Ujú. Y bueno, y hay muchos mitos con respecto a qué pasa con si te muerde y si tienes un accidente, pero ya llegaremos ahí. Yo me estaba preguntando ahorita, tú que manejas tantas víboras venenosas, ¿tú has tenido algún accidente? No, Ah, eso habla hasta bien ahorita de- saldo blanco. Eso habla bien de ti. Es que dicen que hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Espero que eso no opere con los herpetólogos. Conozco muchos que sí han tenido accidentes feos, ¿no? Y que, ¿sabes qué es lo peor? Que tienen bichos en su casa venenosos. Son gente que se dedica a eso y no tienen un suero a la mano. Sí. Yo recuerdo que sí platicamos de una cosa, ahorita que estabas diciendo eso, de aquella escena de Cantinflas cuando es el profesor e intenta extraerle o le extrae a chupetones el veneno al niño malcriado al que le pone una mordida a la serpiente, y es mentira absoluta. Sí, o sea, lo que No vean que puedes- hace Cantinflas, no lo hagan, ¿no? Ajá. Digo, a menos de que sean muy simpáticos, pero que no sea la intención esa. No, claro, hay muchas O sea, no se creencias puede ahí. sacar el veneno a chupetones No. de una mordedura de ¿Qué serpiente, opinas ¿cierto? tú, Johnny? Yo digo Sí, que no. no. A menos que quieran 2 envenenados. Ajá. Sí, no. Además, también ahí se nos olvida pues la velocidad con lo que se disemina el veneno. Si realmente te inyectó veneno, porque muchas veces no inyectan, muchas veces hay mordidas secas, pero si realmente te inyecta veneno, eso es inmediato, es fisiológico, se empieza a diseminar. O sea, es un poco ingenuo a veces pensar que lo podría sacar chupando, ¿no? Ujú. De hecho, hay quienes dicen que nada más haces peor porque generas pues como daño al área, al tejido, y a lo mejor eso incluso pues te sale más, ¿no? Te sale más caro Ujú. por ahí. Se causa una Contraproducente. infección. Sí, ¿no? O hay estas ideas de si te cortas. Bueno, si te llegas a, digamos, te muerden un dedo y te cortas la mano inmediatamente, a lo mejor sí, Ajá. sí para. Sí, sería la reacción natural, ¿no? Pero es como completamente innecesario, ¿no? Depende de dónde estén, siempre va a pasar eso, ¿no? ¿Tú qué dirías que hay que hacer en caso de, si te llegara a ti a picar una de tus serpientes o a morder, qué harías? Bueno, pues, nosotros tenemos un protocolo establecido. Ujú. Entonces, cuando hay un accidente, lo primero que hay que hacer es, si la serpiente está afuera, hay que contenerla, si representa un riesgo para volver a morder. Ujú. Y garantizar que la persona esté tranquila. Entonces, mientras se le brinda la primera atención, comenzamos a llamar a servicios de emergencia, Ujú. hospitales que tengan el antiveneno. Aquí en la Ciudad de México, un ejemplo es el Hospital de la Raza, Ujú. que es el primerito al que se puede acudir. Mientras viene el servicio de emergencia, ya se le puede empezar a asistir a la persona. Si hay alguien presente con la capacitación para comenzar a aplicar la dosis inicial del antiveneno, Ujú. se hace, pero con permiso del accidentado. Claro. Si no sabes qué hacer, pues es mejor no meter no mano. estorbar, ¿no? Sí. O sea, Y aún así, tú con todo y permiso, pues te puedes meter en problemas. Si la Ujú. persona ya en el hospital ¿tiene una reacción? o fallece o se complica mucho, pues la culpa puede ser tuya. Pueden decirte, es que hiciste esto y por esto, pues fue tu causa, ¿no? Ok. Entonces es mejor, si no estás 100% seguro de lo que estás haciendo, pues mejor decir, te ayudo a tranquilizarte Sí. y hasta que llegue el servicio de emergencia. Sí, además digo, estando aquí, todo depende, una vez más, dónde estás, ¿no? Pues estás en el campo, lejos, digamos, de una clínica, pues a lo mejor sí le tienes que poner el primer vial, o dicen que a veces hay que aprender a ponérselo uno mismo, ¿no? Sí. Eso sería ideal. Pero bueno, estando en la Ciudad de México, pues no hace falta, es más venir y contactar a la red Tox, ¿no? Esa es una buena forma. Y Red Tox te dice, pues, dónde hay, ellos tienen como una base de datos, te dicen dónde hay suero para la serpiente en específico. Ujú. Pero sí, eso, como que hay muchos mitos y leyendas que rondan esto, porque claro, tú imagínate que te muerde una nauyaca, suponte, ¿no? Vamos a ponerlo así, en una situación terrible y pavorosa. Estás en el campo, normalmente no te muerden cuando vas caminando en los senderos, ¿no? Esa es una idea también muy anómala, no es lo común, vaya. Te muerde muchas veces si estás trabajando el campo y metes las manos a algún lado y estás, ¿no? Sacando, yo qué sé, hierba.
o si bien tú la intentaste agarrar a ella, ¿no? Porque hay mucho biólogo que termina picado porque estaban intentándolas agarrar. Pero pon tú que tienes un accidente no sé, o sea, ¿y cómo sabes si te inyectó veneno o no? O sea, ese es el punto. O sea, te muerde la nauyaca, te da pánico, ¿no? Y bueno, hagas lo que hagas, eventualmente, pues, ¿cómo sabes si te inyecta Supongo veneno? que cada mordedura tiene una reacción distinta, pero Sí. de inicio tendría que estar ardiendo o quemando o sintiéndose Dolor, algo, ¿no? dolor, O sea, más allá sí. de solamente el... O sea, porque el golpe Sí, de impresiona y duele puede sacar físicamente, ¿no? Sí. un susto, pero ya no sé qué tanto tiempo después debería Sí. empezar a sentirse un dolor en la zona o alrededor, ¿no? Sí, de acuerdo, si es nauyaca, sí, si es cascabel también, si es cantil también. A lo mejor si es una coralillo, no, ¿ah? Hay coralillos que no duelen, puede ser al principio al menos. Ahí es donde suelen decir que puede estar la muerte indolora, Ajá. que puedes estar bien 6 horas y de un momento a otro ya tienes un ataque epiléptico, un derrame. Es que es neurotóxico, Ajá. ¿verdad? Sí, es a diferencia. Pero bueno, pon tú que no fue pon tú que era la nauyaca. Lo único que quería decir con esto es que imagínate que fue una mordida seca y depende de la época del año, el tamaño de la serpiente, la especie, qué tan habitual es que sea una mordida seca. Pero si es una mordida seca de primera instancia, lo que quiero decir es, no importa qué hagas, te vas a salvar, ¿no? Y entonces por eso se permean todas estas ideas de, no, es que mi tío Lencho le cortó la cabeza, la mordió, ¿no? Y luego se comió un chile con la otra mano y se salvó. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y abunda muchísimo. En cada, pues, yo mismo, toda mi familia de Sinaloa, les mandamos un saludo. Pues cada quien tiene cada historia, ¿no? Mi abuelo decía eso, la agarras tú de vuelta y la muerdes, y entonces, Te ¿no? Así desquitas. y te la bebes con tequila, yo qué sé. Y el punto es que si nunca te inyectó veneno, pues te vas a salvar. Y entonces se como que se subraya que ese es un método válido. Pero bueno, en fin, normalmente si no te duele es que no te inyectó veneno, al menos que es una coralillo. Y si les mordió una coralillo y les inyectó veneno, le echaron muchas ganas porque te tiene que masticar, ¿no? O sea, te tiene que realmente estar mordiendo mucho rato para que... bueno, esas dos cosas. Ya se nos va a ir el programa, ¿verdad? Entonces, mira, Claudio, me gustaría... La pregunta es esta, porque de vuelta les voy a explicar por qué amo a las serpientes, cuál es mi pasión absoluta. ¿Se te ocurre a ti Porque eres bien víbora. algún tipo, exacto, alguna presa, algún tipo de animal que no haya ninguna serpiente que la case? Eso quiero saber. ¿Ok? Una Piénsalo, que sea piénsalo, la non piénsalo. plus ultra de las serpientes, Piénsalo. que no tenga... No, o sea, que no la case ninguna otra serpiente. alguna presa que esté a salvo de ser depredada por serpientes. Esa es la pregunta. Ah, Vamos a no, dejarla entonces más clara. entendí algo completamente Sí, distinto. sí, por eso Ajá. yo me expliqué mal, pero solamente quiero, pensemos, ¿no? Porque tú, ¿qué piensas que comen las serpientes normalmente? Pues pueden ser insectos, roedores, pájaros pequeños, ¿no? Ujú. Pueden ser Anfibios. anfibios. Ok. Ajá. Bueno, eso, ustedes, vamos y venimos, @cotarear, @claudífonos, #masaje cerebral, a ver quién la tiene. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre serpientes, sobre su manejo, y para ello está aquí Johnny para echarnos la mano y ponernos en contexto y sintonía. Y antes del corte, Andrés Cota preguntaba qué especie está a salvo. ¿Qué anima, o sea, qué No. presa? Porque todas las serpientes son carnívoras, ¿no? Son Ajá. depredadoras, vamos a empezar por ahí. Hasta donde sabemos, siempre va a haber la posibilidad de que nos sorprendamos, ¿no? La otra vez descubrí que hay una araña que es vegetariana, pero Ujú. una. A lo mejor por ahí algún día tenemos una sorpresa, pero por vegetaraña. ahora pensemos que las 4.038, 4.040 especies de serpientes conocidas, descritas por la ciencia, se alimentan de presas, ¿no? Ujú. Cazan a otros animales. La pregunta es si te ocurre a ti algún tipo de animal que esté a salvo de ser depredado por alguna serpiente. Algún tipo de, no una especie en concreto. No, un tipo de animal Ajá. o sea, es un Claro. poco jugando al imaginario. Los ¿no? cetáceos. Bueno, güey. O sea, bueno, no, porque quién sabe, ¿eh? No, sí, un cetáceo, sí. Si eres cetáceo, salvado. Bien, gané. Ajá. No, si eres mamífero marino, yo creo Ajá. en general, ¿no? Pero bueno, salvo los mamíferos marinos, Ujú. y habría que pensar en una situación, porque podría haber una situación en que una foca bebé
o un león marino bebé que está amamantando en costa, Ujú. podría ser depredado. Ok. Pero, Ajá. pero no sería lo usual. Pero bueno, salvo si eres un cetáceo. No, es que era esto, yo estaba pensando y por eso me parecen completamente fascinantes las serpientes, porque parecería que es como una especie de tropiezo evolutivo de pronto no tener extremidades, ¿no? Parecería algo que te complica la existencia, y más si eres un depredador. Pero aquí está este grupo de vertebrados que fue perdiendo las patas, ¿no? Vienen las lagartijas y poco a poco, en muchos millones de años, una cosa gradual, se fue seleccionando. Y de pronto no tienen patas, ¿no? O sea, su bioplan tienen patas vestigiales nada más. Y sin embargo, este tubo, ¿no? Este tubo depredador escamoso se ha ido especializando para depredar absolutamente todos. Hay especies que solo comen caracoles, ¿no? Tienen una especie de estructura especializada para sacarlos, ¿no? Como si fuera un tenedor para sacar escargots. Cámara. Ajá. Bueno, hay todo un grupo de serpientes caracoleras. En México tenemos varias. Hay serpientes que comen cangrejos, hay serpientes que comen acosiles, langostas de río, vaya, que parecería también algo. A mí me sorprendió. Hay algunas serpientes que parten pedazos de sus alimentos, así la mayoría pues no mastican. Pero eso no implica que no hay algunas que hagan este comportamiento como los cocodrilos, de que se envuelven y dan vueltas sobre sí mismas para arrancar un trozo. Órale. Ponte una pata del cangrejo y Ajá. se lo comen. En fin, hay serpientes que comen arañas, específicamente arañas. Hay serpientes que comen otras serpientes, ¿no? Y al infinito. O sea, casi que peces, obviamente. Entonces, sí, le pegaste que solo los cetáceos y los mamíferos marinos están a salvo. Y entonces, eso me parece a mí muy sorprendente, porque no es común encontrar grupos de depredadores que tengan esa versatilidad evolutiva, ¿no? Que exploten nichos. O sea, incluso hay serpientes que planean, o sea, entre comillas, vuelan, ¿no? Ajá. O sea, porque pueden planear 100 metros. Y te Ya. invito a saltar 100 metros a Sí, ti. O no, sea, ni de vuelan, ¿no? Ajá. Esa es nuestra concepción, ¿no? Planean de un árbol a otro. Y pues, en fin, suben árboles, ¿no? Hay unas que se entierran, hay unas que nadan abajo de la arena, hay otras que son marinas, acuáticas, en todos lados, en fin, Sí. ¿no? Las marinas eran tus otras favoritas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tenemos de marinas en México? En México solo una, es Ujú. la serpiente marina amarilla, Ujú. Hydrophis platurus. Esa es la única que se ve aquí en México. Pero sí, pues están en todo el mundo, exceptuando los polos o las partes de frío extremo, Exacto. pues van a estar en todas partes. Y creo que igual por eso y por lo que comentas, pues es de los grupos o depredadores más importantes que hay y la gente no les da la importancia que se merece, ¿no? Claro. Y es como lo que se dice mucho, que muchas veces las personas, no sé, en una comunidad rural, Ujú. se encarga de exterminar a todas las serpientes, pero al día siguiente se quejan de, no, es que tengo plaga de ratones en mi casa, o de ranas, de sapos, y no se dan cuenta que ellos fueron los que ocasionaron el problema. Entonces sí hace falta como que mucha educación por esa parte. Ujú. Pues es un reto del día al día, ¿no? El educar a la gente y reconocer que aún así, pues no vas a poder educar a alguien que no quiere ser educado. Entonces es una barrera. Y esa gente no solo va a decir no quiero, sino va a decir no quiero que eduques a los demás. Y va a querer imponer lo que está mal Ujú. para que los demás no aprendan. Como arraigar mucho sus creencias. Como ¿no? controlar. Sí, sí, Ajá. pues, Y pues es lo más difícil. sí. Pero pues siempre habrá gente que se abra, siempre atacar a las primeras generaciones o a las nuevas generaciones Sí, para que ellos nos ayuden a llevar ese conocimiento. sí. ¿Y Además- crees que eso ha cambiado, esa noción, ¿no? Como en términos culturales, ha cambiado con el paso del tiempo, que haya más gente abierta a tener sobre todo más cuidado de las especies que irlas matando o exterminando porque no te gustan, no te dan miedo? Yo creo que un poco, como que poco a poco. Yo siento que es una transformación que se va a ir dando con el paso de los años y es como, hasta parece un ciclo, que antes hasta, bueno, aquí en Tenochtitlan pues adoraban a las cascabeles. Claro, era nuestra Las diosa criaban. suprema. Ajá. Y al día de hoy hasta está mal visto que tú críes una serpiente. Pero creo que sí puede llegar un punto en el que eso se revierta otra vez Ujú. y le demos ese valor tanto cultural como ambiental a estos animales. Claro. No, además son identitarios absolutamente. O sea, en México, y no solo en México, en muchas culturas, digamos, previas a las colonias,
había una concepción del mundo de los reptiles en general y de los ofidios en particular muy distinto. Eran las deidades principales, ¿no? Aquí en Kukulcán allá en los mayas, aquí Quetzalcóatl y otras deidades asociadas. Y luego pues hay ese choque cultural, ¿no? De las dos culturas. Y pues a raíz de eso empezó a haber una especie de fobia, porque, ¿no? Es que es muy curioso como la contraposición absoluta de ser la deidad principal a ser el origen del todo el mal, ¿no? Sí. Hay algo muy loco ahí, pero que podemos salir de eso, ¿no? Yo también creo, como tú, que eventualmente estos grilletes de la religión y pues habría que irlos acotando, ¿no? Yo lo que detecto ahorita que preguntabas eso es que los niños y niñas, al menos urbanos, a lo mejor empiezan a tener más conciencia y están más abiertos a las cosas, pero de entrada te dirían que les dan miedo a las serpientes porque nunca han visto una, o sea, claro. Nunca en su vida han tenido contacto con una, y como decíamos un poco antes del programa, Johnny y yo estábamos platicando, viene de la educación, y tú la primera vez que se te acerca una serpiente, los adultos a tu alrededor gritan, ¿no? Se te genera ahí un shock. Y es curioso, pero todas y todos los niños te dirían que les dan miedo, y todas las niñas, si les prestaras una boa dócil, digamos, chiquita que pueden agarrar, salen conversos y les encantan, ¿no? Entonces, como dices tú, es a partir también de esa especie de pues exposición y cambiar las fobias, ¿no? Sí, muchas veces desde los niños es que se puede atacar también la parte de los adultos, ¿no? Sí. Y inspiras mucho. Hay jóvenes que están explorando qué quieren hacer cuando sean más grandes, y ven tu trabajo y los inspiras mucho. Les dicen, no, pues creo que quiero esto. Y ya, quieras o no, pues ya es otra familia en la que va a comenzar a haber educación por parte de este chico o esta chica. Claro. Pues sí es laborioso, pero es cuestión de paciencia. Sí, la labor en las escuelas, ¿no? Si ustedes son directoras, directores, maestros, maestras, inviten a la gente a que dé charlas con los alumnos, ¿no? Con los niños chiquitos, que se dé la experiencia yo di varias en mi época y es increíble, ¿no? O sea, los niños siempre tienen esa curiosidad y son como esponjas y están súper dispuestos a cambiar no tienen todavía como estas certidumbres que luego nos amarramos tanto a ellas en la adultez, ¿no? Muy bien. Oye, nada más entonces, Opidiofauna Hub, ¿te pueden buscar en redes sociales así? ¿Pueden buscar la PIMS? Sí, en cualquier red social nos encuentran así como Opidiofauna. Ajá. Ahí metemos mucha educación ambiental también en redes. Órale, ok. Pues muy bien, involúcrense. Por lo pronto, si están escuchando esto en el radio, recuerden que nos vemos el 26, 27 y 28 en el Festival de las Serpientes, ahí en el Pabellón de la Biodiversidad. Muchas gracias, Johnny. Y también no olviden que se acerca nuestro masaje cerebral en vivo. Ah, cierto. El 17 de agosto en el Tonal, entonces para que estén al pendiente de cómo le vamos a hacer para que se lance usted, damita caballero. Sábado 17 de agosto, gratuito. Completamente gratis. Y abierto a todo mundo. Chidísimo, Johnny. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor